Bueno, nuevamente otro programa más. Esto ya es una especie de... Es como una cadena de favores. Hay un tema ahí casi de monaguillo. Hay una cosa del camino del héroe, no sé, la senda. Nuestros próceres se ha convertido un poco en eso. En este programa estamos entrevistando a gente, a fuente viva de la cultura y el arte. Y bueno, a mí me complace presentar a un amigo de la casa, un colega, un partner, un histórico de Trauco Comic con ustedes, Álvaro Huevo Díaz. ¿Qué tal, Gorla? ¿Qué tal? Puta, un gustazo por estar aquí conversando un poquito con tu proyecto, contigo. Excelente. Mira, vamos a ir al tiro, fuerte y derecho, como dicen por ahí. Si yo te preguntara, Álvaro, ¿cómo llegaste a la revista Trauco? Puta, llegué por una necesidad, weón. Si aquí esta cuestión nace del alma, weón. Estaba, pero con una totalmente necesidad de expresarme, weón, de contar historias, que ahora lo entiendo, ¿no? Uno en ese momento anda completamente perdido. Andaba completamente perdido, totalmente sin saber cómo poder manifestarse, ¿no? Cómo lograr contar historias, weón, que era lo que necesitaba. Entonces me pongo a escribir guiones sin saber para qué en realidad. No sabía si eran para teatro o experimentos de cine, qué sé yo, en lo que uno andaba en ese tiempo. Y aparece un llamado telefónico en mi casa de una amiga que me dice, oye, parece que hay una revista nueva, qué sé yo, de cómics, qué sé yo, y andan buscando guionistas. Cáchate, una llamada, pero perfecta. Entonces yo me atrevo a decirle, ya, puta, dame el contacto y llamo por teléfono, así, con el teléfono antiguo. Y no sé quién me contestó, no me acuerdo, pero ya esa misma tarde parece que fui para allá y fui con mi manuscrito ahí, me presenté ya como ¿Fuiste a la un, casa de San un Miguel? guionista. ¿Cómo? ¿Fuiste a la casa de San Miguel? Claro, claro. Sí, ahí nos juntábamos siempre, po. Ahí nos juntamos y ahí conocí inmediatamente al Toño, a Pedro, qué sé yo, y me presenté con unos manuscritos que tenía. Entonces me dijeron, puta, buenísimo, pero necesitáis dibujante, po. Así que ahí empecé a moverme. Yo en ese tiempo, ese año, que si no me equivoco es el 87, si no me equivoco. Entonces yo estaba estudiando, estaba en primer año de diseño teatral en la Universidad de Chile. Y tenía como compañero a Mauricio Salfate, al Yoyo, que yo sabía que dibujaba porque el weón lo único que hacía era dibujar cómics. Entonces hablo con el Yoyo y puede que, puta, son Qué muchos buena años, tu ¿ah? historia, qué buena tu historia, mira. Sí. Y le propongo a él hacer una historia juntos. Puede que, y tal vez me estoy ahí acusando de la mala memoria, no sé, tal vez hablé antes con Tatán Millas. Tatán Millas, también dibujante y éramos integrante de los índices de desempleo, él es el bajista, Buena, él también dibujaba cómics, él mira, también ah, dibujaba, y tal vez entré primero con el Tatán Millas, ¿sabes que no me puedo pero qué acordar buen de eso? dato ese. Sí, no, el Tatán dibuja muy bien, como que él tenía el tema del cómics, ya estaba dibujando en la Beso Negro. En la Beso Negro ya habían historias del Tatán y donde yo también ahí de alguna manera participaba de esa revista. Entonces no me acuerdo muy bien si hablé con el Tatán y algo pasó, no sé, pero al final yo termino y hago dupla con el Salfate, con el Yoyo. Y ponte tú lo que todo el mundo sabe o Eh, supone. ¿Cómo ya. llegas después a trabajar con Maliki? Eso fue porque en realidad no me sentí tan cómodo con el Yoyo. Ah, ya.
aunque fue un trabajo largo, porque puta, era una tremenda historia, a mí me da por escribir demasiado, eran como siempre, siempre tenía el problema de las páginas, que yo me sobrepasaba de las páginas. Y era un trabajo arduo, tuvimos ahí una historia que sacamos, que es la primera, que es sobre que Santiago tiene playa, si no me Sí, sí, equivoco. es un clásico usted. Claro. Pero no me sentí tan cómodo con su estilo, con su forma de trabajar, con la comunicación, qué sé yo. Y justo en ese tiempo, que es todo tan rápido que ocurrió todo, no sé, que conozco a la Maliki, que en ese tiempo era solamente la Marcela Trujillo, y que dibujaba muy bien y me llamó mucho la atención, pero ella no tenía ni idea de cómics, no era nada, no estaba todavía en su radar. Y yo le propongo y la incito a que probara dibujar cómics. Sí, Mm, sí sé que la Maliki tenía un tema cultural con los cómics, ¿no? Con la historieta, o sea, ella tenía un tema ahí familiar que de alguna manera ya había leído mucho, sabía lo que se trataba de una historieta, pero nunca había dibujado cómics. Y fue mejor, porque fue como más experimental el tema, la comunicación se desarrolló más simple, ella no tenía eh, como estilos tan establecidos de lo que ella quería hacer. El yoyo ya como que tenía un sello, ya como que él ya desarrollaba una línea. claro, claro. ¿Ah? Y no lo sacaba y de ahí. En cambio, con la Maliki era mucho más experimental y era más conversado y me mostró una forma que era más primitiva, más precaria, que a mí me gustó mucho, así que era una gráfica más sucia. Claro, claro. Y encuentro que ahí hicimos un match en ese sentido. ¿Y cómo llegan a los gatos? ¿Cómo llegamos a los gatos? Sí, Los gatos llegan después de haber trabajado, si no me equivoco, una historia antes con ella, no sé, un experimento, pero fue de la imaginación mía nada más. O sea, ella con la historia no se metía en nada, se me ocurren los gatos para buscar unos personajes que pudieran hacer historias más ahí, más sucias, más cochinitas, ¿no? Eh, por eso, ¿no? Encontré ahí la fórmula había un tema sexual que quería mostrar, que quería empezar sí, a preguntarme yo mismo de alguna manera cosas que no estaban ahí en la conversa normal de toda la gente. Entonces los gatos me permitían desarrollar un poco ese contenido. y Álvaro, Por ahí. cuando pasa lo que sucede, que se convierte en noticia nacional, que es una cuestión que yo Mm. diría que hay un antes y un después, hay un quiebre. ¿Qué sucede con eso? Porque yo digo, claro, una cosa es el cómic y después todo lo que sucede a partir de esa historia que hace, que Claro, bueno, la historia ya es archiconocida de que esto explota para una Navidad, ¿no es cierto? Porque a nosotros la revista nos pide una historia de Navidad, pero esto fue para el año 88, si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, para la Navidad del año 88, y nosotros realizamos, entonces ya eran conocidos los gatos, realizamos esta nueva historia que se desarrolla en Belén, pero no fue aceptada, no fue eso es lo que sabía yo, aceptada claro. ese año, y de alguna manera yo me acuerdo de haberme enojado muchísimo por eso, porque encontraba que era, la Trauco a mí me significaba justamente lo que yo andaba necesitando, que andaba como pidiendo de poder La libertad de expresarte, ¿no? expresión, claro. Claro, y como no habían otros medios, para mí significaba mucho la revista y que la misma revista, los mismos editores te digan, no, esto no puede ir, puta, lo encontré pésimo. Yo no lo entendí en esa época y corté relación con la revista Trauco. Eso también sabía. ¿Ya? Claro, yo corté, ¿no? O sea, a mí me cayó pésimo porque me sentí como defraudado, ¿cachai? Que alguien
que, que se supone que ahí estábamos, podíamos expresarnos, me censuraran ellos mismos claro, me censuraban diciéndome que ellos lo tenían mucho más claro que nosotros, si nosotros éramos unos chicos ahí, yo tenía 19 años, tenía la película mucho menos claro que ellos, que ya venían de una historia española, ¿no? Claro, Totalmente. Entonces sabían ellos muy bien los puntos críticos, los puntos débiles que hacían que el sistema colapsara y tenían toda la razón. Tanto así que ellos esperan un año. un año, eso es lo que yo Yo sé. en ese, esperan todo un año. Yo en ese año no tuve ninguna relación con ellos. Y realmente corté relación con Revista Trauco y nos llaman nuevamente para el otro año, en octubre, noviembre, para avisarnos que para esa Navidad sí querían publicar La la historia. historia de los gatos en Belén, de la Nochebuena. Cáchate. Y ahí, Tú, bueno, nosotros aceptábamos como que fue como un poco bueno, da lo mismo, ya la historia, parece que ya la tenían los originales ellos, pero no me mostré muy entusiasta, como que ya estaba como un poco choreado con ellos. pero y Álvaro, cuando pasa lo que pasa, qué te sucedió a ti? El tema de la censura, el tema de la misa de desagravio, todo lo que se movilizó a partir de esa historieta. Sí, fue un poco increíble, ¿ah? O sea, incluso yo estaba, me acuerdo, en clase, me acuerdo, ahí en la Chile, y me anuncian, me empiezan a comentar ahí compañeros ya al otro día que había salido en la televisión. Yo no alcancé a verlo en la televisión esa noche, la noticia lamentablemente, entonces no me llevé la sorpresa en vivo, sino que fueron contándome y nada, ahí sentí que nadie entendía nada. Eh, Recibí mucha crítica de gente cercana, sobre todo de mi familia, Y, que no, decían, pero ¿cómo pudiste hacer algo tan terrible que salga en televisión en contra tuyo así? O sea, ¿cómo? Y no tenía explicación, porque yo tenía tan claro que era una historia de felicidad. La historia de Afrodisíaco en la Nochebuena es una historia sobre la felicidad. O sea, había toda una intención súper positiva de mi parte y chocas simplemente por imágenes que son, claro, claramente provocadoras, pero yo estaba en otra frecuencia con toda la sociedad. Ahí me quedó más claro que nunca, que yo vivía en no era una burbuja, era otra frecuencia, claro. Álvaro, y con todo ponte el tú, resto, con toda esa mm, mayoría. y Mm, ponte tú, me voy un poco saltando tu propia biografía. Cuando tú estás en índice de desempleo, ¿qué pasa? Y después cuando al par de años te vas a Alemania. sí, sí, bueno, eh, sí, bueno, el índice de desempleo es una de las cosas más importantes que para mí significa, ¿no? Porque fue con índice de desempleo que también entro en este movimiento contracultural que hubo, que nos hace participar en las mejores movidas que hubo en la época, ¿no? En Matucana 19, en el Trolley, en Aguilucho, partiendo por ahí, ¿no es cierto? Entonces ya ahí nos hacemos parte de la escena, lo cual ahí te das cuenta que es un movimiento, que hay algo que está emergiendo, ¿no? Eso fue lo que significó índice de desempleo, más que, más que mi tema musical. ¿Ya? Yo no me desarrollé después como baterista, yo ahí tocaba, se supone que tocaba percusión, batería, nunca llegué a tocar batería porque nunca la tuve. Tocaba con ollas, carro de la feria que tenía, tapas y después llegué a tener una caja y un Charlie, que fue ya lo máximo. Pero me sirvió índice de desempleo para saber que había un tema experimental que también a través de sonidos y música podías contar también historias. Y, Y y, que después queda claro
cuando viví en Alemania, porque ahí desarrollé otro proyecto, claro. Claro, ahí te iba a preguntar, ¿cómo es eso de estar en Chile, haber hecho lo que hiciste y de repente Mm. pegar el vuelo? Ah, bueno, eso, no, o sea, siempre, siempre uno se quiere ir, ¿no? Y sobre todo ahí estudiando arte, ¿cachai? Que tú sabes que en Europa, no sé, pues, se vivía una realidad que nosotros la veíamos acá en una simple postal, ¿no? Porque esa era toda la información que te llegaba a una postal con una imagen increíble de una escena punk, por ejemplo, o por un cassette que te llegaba música regrabada. Entonces tú sabías que allá estaba todo pasando. Entonces siempre estuvo la idea de irse, de irse, de irse. A mí además me gustaba mucho el cine alemán, sobre todo. Entonces me devoraba películas ahí de Fassbinder, por ejemplo. Entonces siempre estuvo Alemania como una posibilidad para mí de irme, pero no sabía cómo hasta que empecé a crear una estrategia y me ayudó mucho, me hiciste acordar, la avenida acá de Jodorowsky. Qué bueno. Jodorowsky vino justo, también no sé si me equivoco, pero de haber sido también el 88, 89, por ahí, no sé. Yo estaba en la revista Trauco, entonces Jodorowsky viene, eh, y gracias la revista tenía ahí un timing con él, que se creó ahí una junta con todos los comiqueros, qué sé yo, y él nos relata, ahí Don Jodo nos relata la forma que él llegó también a como a vincularse con grandes dibujantes, o también cómo empezó a realizar el cine, las películas, y me llamó mucha atención porque él creaba como una estrategia que era muy divertida, porque como que iba donde alguien y le decía, oye, ¿sabes qué? Ya tengo el guión, necesito solamente eh, una parte para financiar, no sé, la película, pero era mentira, no tenía ni uno. Entonces le daban algo. ¿Cachai? Le daban ya, yo te aporto con tanto. Entonces después iba a donde otra persona y le decía, oye, ya tengo esto y esto y esto. Solamente me falta una parte, me falta un 10% de todo. Ay, ¿tenéis todo lo demás? Sí, todo lo demás. Y era mentira, y él nos decía eso. A mí me encantó esa forma y de alguna manera me creé esa misma estrategia para irme a Alemania. Alemania. Y Y, me, y y me resultó. Primero llegué a España, pero después finalmente llegué a Alemania. en Alemania, ¿qué hiciste, Álvaro? En Alemania, Pero que se pueda contar. bueno, llego por el cine, ¿no? A descubrir todo eso que me fascinaba. También llego por una historia de amor también, ¿ah? No es solamente aquí arte y solo arte, sino que hay también un amor ahí bien bonito que tuve. Pero descubro en Alemania, puta, aparte de un país increíble y una cultura y una forma de hacer las cosas que a mí me hizo mucho sentido, eh, descubro lo experimental en la música, ¿no? La música electrónica, qué sé yo, y empiezo inmediatamente a vincularme ahí con una escena de la escuela antigua electrónica que me encantó, donde estaban ahí, estaba, me acuerdo, Asmus Tietjens, que era un músico electrónico, así totalmente de vanguardia, ya música concreta, y funcionaba ahí en un cierto teatrito, en un cerca ahí del Barrio Rojo, qué sé yo. Y bueno, ahí me contacto con otro chileno, que es el Flaco Morales, con quien hacemos Huevo Flaco. Eso sabía Huevo yo. Flaco. Sí, y Huevo Flaco empieza a surgir como un proyecto totalmente así experimental de música, de no músicos, porque yo hasta ahí tampoco no tenía, no tengo idea de música, hasta el día de hoy yo no tengo idea de música, pero sí mucho gusto, y él también obviamente era un melómano increíble, con muy buen gusto musical también de los grupos que a él le gustaban, digo con el Flaco, ¿no? Entonces empezamos ahí
a probar cosas, a probar simplemente. Nos encerramos en estos búnkeres que hay allá, en los búnkeres de guerra, que se usaban para salas de ensayo. Normalmente había muchos que eran salas de ensayo, entonces ya meterse en un búnker que tenían toda la energía de todavía de posguerra, era una cuestión rarísima Claro, el esos muro. lugares. Claro. ¿Ah? El muro de Berlín y Claro, todo. totalmente, por los muros y por no sé, estaban como, que eran totalmente decadentes, así, estaban tirados y Súper a industrial. veces te encontraba ahí cosas así de antiguas ahí metidas, no sé. Claro. Bueno, la cosa que ahí eran salas de ensayo y empezamos a probar, a probar, probar. Salió al principio con Huevo Flaco una producción que se convirtió en 3 cassettes, me acuerdo, en 3 cassettes y con un estilo bastante de lo que se venía haciendo de acá, ¿no? Muy, muy dada, más que índice de desempleo, era muy dada el asunto. La primera producción de, de Huevo Flaco. Y después se fue como puliendo y poniéndose un poquito más también electrónico y más experimental en ese sentido. Sí. Y mira, haciendo, porque esto es la televisión, pero como un resumen, ¿por qué te vuelves de Alemania a Chile? Ah, pero eso, claro, es después de una Es larga historia, posterior, porque fueron claro. 13 años que yo estuve allá. Claro, nada, simplemente por un tema familiar, simplemente por un tema familiar. Ahí fue que, eh, nada, ya yo me había unido nuevamente con Marcela Trujillo, ahí como pareja, Sí, sí, que no te quería preguntar. ¿ya? Pero Sí. fue una historia después de mucho tiempo, o sea, que nos volvimos a ver y por un tema ahí de nuestra hija que había nacido en Alemania, ella quería volver acá y, y decido, o me hacen decidir de alguna manera en volver. Fue una decisión muy complicada, muy difícil, pero fue netamente tema familiar. Porque lo que yo he escuchado, en Alemania te iba bastante bien, Álvaro. Estás como feliz Yo haciendo considero, las cosas. yo considero que sí, yo considero que me iba bastante bien en el sentido de que hacía muchas cosas, era muy entretenido, tenía este proyecto Huevo Flaco, comencé a pintar, que era un tema También también que a sabía mí eso. me movía mucho la cabeza de siempre y finalmente en Alemania comienzo a pintar, logro exposiciones, También sabía eso, eh, sí. sí, y Hay trabajo unas como giras por ahí diseñador, también que escuché. sí, 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 Mm. y como diseñador tuve la suerte de enganchar ahí con una productora de cine desde el principio. Cuando llegué, conocí a una productora de cine y, y trabajaba como diseñador. Ellos hacían, me acuerdo, videoclips, publicidad, cosas así. Entonces me resolví la vida bastante bien porque trabajaba 3 días a la semana, me acuerdo, en esa productora y con eso me bastaba para después los otros días trabajar en Huevo Flaco, que me consumía bastante en las pinturas. Escribía, seguía escribiendo todavía también guiones, así que estaba bien, bien contento y bien lleno de cosas y de proyectos. Álvaro, ponte tú cuando, también te quería consultar esto, cuando se arma esta tercera etapa de la Trauco, ¿qué echas Ajá. de menos? Por ponerte un ejemplo, echas de menos el carto, echas de menos lo que se empezó a hacer con estos libros más como la Tachen en vez de la revista, echas de menos la relación con el resto de los amigos del mismo grupete Trauco. Mm. Ah, qué pregunta. No sé, cuando surge esta idea de esta nueva Trauco, no sé, o de seguir con esta Trauco, ya en este formato más libro, no sé, viví ese tiempo de creación con la misma gana y entusiasmo que cuando hacíamos la revista. Lo que pasa que es diferente porque tú ya tienes como una madurez, entonces ya los temas no salen tan así explosivos, no salen así de la nada, sin saber, sin conocer un contexto, sin tener una experiencia. Entonces,
ha sido una etapa mucho más madura y también muy entretenida porque se comparten temas y hay un análisis que es diferente, ¿no? Eh, no es tan comparable. La primera etapa se nota que es tu inserción ahí en el mundo, qué sé yo, sin saber nada. Y esta etapa nueva de Trauco es mucho más, es un trabajo donde tienes más herramientas, ¿no? Y tienes más bagaje de todo tipo, entonces es muy rico también, no sé. Sí, No lo echo de menos esa inspiración loca en un principio y el conocer gente, que empiezas tú a vincularte con gente que no tenía idea, de ahí aparece Carto, claro. Se echa de menos, no echo de menos a él, pero ese ya es otro tema. claro. Eh, claro, claro, pero cuando estábamos con la Trauco de ahora, ese grupo que se formó de los antiguos Trauco, qué sé yo, rico volverse a conectar, a reconocerse, porque también habían pasado muchos años, ¿ah? Sí, sí, Muchos años, entonces, nada, uno está diferente, qué sé yo, son etapas de la vida diferentes. claro. Álvaro, porque la televisión aquí es así, po, los tiempos y todo. ¿Qué frase me regalarías tú para quienes nos están mirando hoy en día? ¿Qué frase? Que sea significativa para ti. Puta, sí, hay frases, ¿ah? Hay frases. Yo creo que lo que me ha servido mucho a mí, pero lo he entendido después. Esta frase, hay una frase de Violeta Parra, pero que yo la descubrí después. Y me hizo sentido porque ha sido la manera de hacer las cosas en realidad, tanto con índice de desempleo, tanto con huevo flaco, con los guiones y con todo lo que he hecho. Yo simplemente me he atrevido a hacer las cosas como salgan, como salgan. Y Mm, Violeta Parra dice, tiene una frase que es, haz arte con lo que tengas, de alguna manera. mm, Y eso sin saberlo, ¿ah? Porque la descubrí después, es lo que yo he venido haciendo. Esa forma de hacer las cosas sin importar cómo, porque es una necesidad. mm. Así que como frase tan simple como haz arte con lo que tengas y como sea y pruébalo todo. Prueba todo lo que sea necesario, porque solo así vas a ir descubriendo realmente quién eres tú, ¿no? Y qué es lo que te gusta y por dónde puedes ir. Pucha, muy, pero muy, muy gentil amigo. Y nada, pues, para mí es un gusto. Hace rato que no hablábamos y bueno, te van a Hace estar viendo en tiempo, todos sí. lados, así que feliz de la entrevista y feliz por tu tiempo, tu energía, tus ganas y por la reflexión. Muchas gracias, amigo mío. Bendiciones. Buenísimo, Gollack también. Muchas gracias. Que salga todo bonito esto y todo este proyecto que estás haciendo. Gracias a ti también.